Proverbios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 6 al 11. Vamos a hablar esta noche acerca de la pereza y vamos a descubrir por qué la pereza es tan grave en los ojos de Dios. ¿Sí? Proverbios 6, del 6 al 11 dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces hoy vamos a descubrir 6 aspectos en que la pereza puede llegar a ser perjudicial para nuestra vida. Una de las señales de un perezoso serial es el mal hábito que tiene de postergarlo todo. El vivir postergándolo todo para mañana, para pasado mañana, para la semana que viene, para más adelante, y en definitiva el más adelante nunca termina llegando. ¿Sí? Se torna un perezoso o un postergador serial, y eso a la larga trae serios problemas. Ahora lo vamos a descubrir todavía mucho más a la luz de la palabra. Primero vemos qué es la pereza. La pereza consiste en no hacerse cargo de las propias responsabilidades, en la entrega al placer o al ocio, en detrimento de la atención a los quehaceres u obligaciones. Es decir, el perezoso no se hace cargo de sus responsabilidades, vive una vida sumamente relajada, entregada al placer y al ocio. Lo único que quiere es pasar la bomba, pero cuando vos le hablas de responsabilidad, no asume, no termina de asumir su responsabilidad por su propia vida. Evita todo lo que tenga que ver con responsabilidad. Esa es una señal clara de que ahí está trabajando, desarrollándose la pereza. Y esto es peligroso porque nos lleva a una ruina total. Ahora lo vamos a ver con la palabra. Ya con esta sola definición nosotros podríamos hacernos por lo menos 4 preguntas, como para que nos vayamos evaluando a la luz de lo que vamos a ir viendo en la palabra. Primera pregunta que yo me hacía, y que quiero transmitírsela a ustedes también para que podamos evaluarnos. ¿Soy consciente de mis responsabilidades con Dios, con la familia, con la iglesia, con el trabajo, con el cónyuge, con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Soy consciente de mi responsabilidad? Esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer para saber si yo califico para ser considerado un perezoso o no. La segunda pregunta que yo me hacía y que quiero nuevamente transmitirles es: ¿me estoy haciendo cargo de dichas responsabilidades? Una cosa es ser consciente y otra cosa es hacerse responsable de dichas obligaciones. Yo puedo tener claro que tengo que ser responsable, de ahí a que pase a ser una persona responsable, hay una diferencia. ¿Sí? La tercera pregunta: ¿suelo vivir postergando lo que debo hacer y o se me pide hacer? ¿Suelo vivir postergando? Y la cuarta pregunta: ¿dedico más tiempo al ocio y o esparcimiento que a las responsabilidades que tengo? Cuando una persona pasa más tiempo dedicado al ocio o al esparcimiento que a las propias responsabilidades, es una persona que está en un serio peligro. ¿Sí? Porque está invirtiendo las cosas. Y a la larga, a corto plazo no haya dificultades, pero a largo plazo va a haber problemas. Va a haber problemas. Vamos a ver entonces 6 razones por las que la pereza es demasiado peligrosa
Y yo cuando escribía esto, el Señor iba poniendo de alguna manera en mi corazón también, oraba para que el Señor realmente nos pueda hablar. Porque la pereza a veces decimos, bueno, pero nosotros no somos unos vagos. Nadie me puede decir a mí que soy un vago, ¿no? Lo primero que pensamos, porque decimos, bueno, yo soy responsable con esto, en mi casa hago las cosas, cumplo con mi trabajo. Pero yo no solamente quiero focalizarte en ese aspecto, quiero que también lo evaluemos desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que entender es que la pereza es pecado. La pereza es pecado. Si nosotros lo entendemos de esa manera, si entendemos que la pereza es pecado, entonces ya tendríamos motivo suficiente para decir, bueno, cerremos acá el mensaje y vamos a ponernos a orar para pedirle al Señor, Señor, perdóname, porque todos de alguna o de otra manera hemos sido perezosos, quizá no en lo que concierne a nuestra vida secular, permítanme poner esta división por lo menos en este mensaje, ¿sí? Permítanme hacer esta salvedad y esta división en esta noche. Pero sí hemos sido perezosos muchas veces en cuanto a nuestra vida espiritual. Entonces ahí ya tendríamos un motivo por el cual pedirle perdón al Señor y podríamos llevar, como les decía, un rato largo orando y quizás terminar el mensaje acá. Pero vamos a profundizar. La pereza es un pecado. La pereza tiene que ver con que no hago lo que tengo que hacer. Cuando yo descubro que la pereza es pecado, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. Y en segundo lugar, buscar cambiar eso que está mal. Buscar cambiar eso que está mal. Lo que ocurre es que se ha generado en derredor de la pereza una especie de algo frívolo. Ah, viste, ahí viene el perezoso. Y hasta con cierto grado de comicidad, como les decía al comienzo, calificamos a una persona, no, este es un perezoso, y lo hacemos hasta riéndonos, cuando en realidad, si entendemos lo que la palabra dice, debiera ser grave. Debiera ser grave. La sociedad le da ese grado de frivolidad a esto. Lo rebaja, pero la Biblia, insisto, no lo rebaja, lo considera grave, lo considera pecado, tan o igual de importante como el que, no sé, como el que miente, como el que transgrede alguna ley, como el que roba, eso es igual, Dios lo pone al mismo nivel, porque para Dios no hay pecados más grandes y pecados más chicos, hay pecado y punto. La Biblia nos enseña entonces que es algo peligroso y no estima calificativos a la hora de hablar de ella, ahora los vamos a ver. Vemos al vago o al perezoso como un personaje simpático más que siniestro, porque así lo presenta la sociedad, pero no es la misma presentación que hace la Biblia. Se lo ve como una víctima, la sociedad dice, bueno, es una víctima del sistema, y no como el responsable de su falta de acción y de resultados concretos. ¿Sí? La sociedad te hace ver a ese tipo de personas como una víctima, es una víctima del sistema, es una víctima porque no tuvo oportunidades, es una víctima cuando en realidad la Biblia dice que el problema de este tipo de personas es que no son responsables de sus acciones o de su falta de acciones concretas y por ende de resultados concretos. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Sí. Vamos a Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes es el favor, sino que tiempos y ocasión acontecen de todos. Fíjense lo que dice Salomón, que es el mismo que escribe la gran mayoría de los proverbios. Él dice, miré, vi debajo del sol, miré la tierra, la observé y entendí algo. No es los que corren más rápido la carrera, la guerra no la ganan necesariamente los más fuertes,
No es de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Sino, dice Salomón, que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, a lo largo de nuestra vida, toda persona que pisa la tierra tiene las mismas chances. ¿Sí? En eso se manifiesta la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, que hace llover sobre justos e injustos. Hace que el sol salga para todos. Y Dios siempre brinda oportunidades a todo el mundo para que cada uno de nosotros pueda avanzar y pueda mejorar en todas aquellas cosas en las que desee mejorar. Ahora, ¿por qué empiezo con este texto? Porque eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Tiempo y ocasión acontecen a todos. El día que nos presentemos delante del trono de Dios, ninguno va a poder decir, Señor, vos a mí no me diste chances de nada. Porque este texto tira por tierra este argumento, esta excusa. Tiempo y ocasión acontecen a todos. El problema es que yo tengo que estar preparado para cuando esa ocasión que estoy esperando se me presente. Si yo estoy esperando algo durante mucho tiempo y no me preparo para ese momento, entonces cuando la ocasión se me presente la voy a despilfarrar, se va a perder. ¿Por qué? Porque no me preparé para ese momento. ¿Soy claro en esto? Sí. Entonces, tiempo y ocasión, dice Salomón, acontecen a todos. Es decir, todos tenemos chances de mejorar y alcanzar metas y logros, pero el problema del perezoso es que no sabe distinguir los tiempos. No sabe distinguir los tiempos. ¿Por qué? No diferencia los tiempos de ocio de los tiempos de trabajo fuerte. Entonces vive mal, vive en un ocio eterno, en un esparcimiento eterno. No es un problema de capacidad, eso es lo que está diciendo Salomón también. No es un problema de tener poco o mucho, el problema es un problema de carácter. La pereza es un problema del carácter de la persona. Es considerada una falta grave delante de Dios porque pone de manifiesto que el ser humano, hombre y o mujer, no se quiere hacer cargo de su propia existencia, no asume sus obligaciones y solo es movido por aquello que le causa placer. Es fantástico tener momentos de placer, ¿sí o no? Es fantástico estar de vacaciones, es hermoso, pero hay un momento en que hay que volver. Hay que volver a la vida cotidiana, a la rutina, a las cuestiones domésticas, a lo de todos los días, y ahí es donde se nos viene la noche. El problema del perezoso es que hace de su vida una vacación eterna. Lleva años y años y años y años y años y va avanzando en la vida y no puede progresar, ¿producto de qué? De que abrazó la pereza, una falta de carácter. Es una falla de carácter. Entonces, la vida no solo se compone de momentos de placer. A todos nos encanta pasar la bomba y disfrutar, pero hay momentos donde tenemos que decir, bueno, se terminó este momento de placer, continúo haciendo aquello que me va acercando al objetivo final. ¿Sí? Nosotros tenemos que transmitir en nuestro entorno el valor del esfuerzo y del trabajo duro. No importa lo que te dediques, lo que importa es que en eso, a lo que vos te dediques, seas lo mejor posible. Seas excelente. Seas excelente. ¿Por qué? Porque si no, el ir a menos también forma parte de la cultura de este tiempo. Hacer menos para ganar más. Hago lo menos posible para recibir la mayor compensación posible. Y eso no funciona en el reino de los cielos. ¿Sí? Lo que hago lo mejor. Amén. Amén. Dios añade gracia y favor a los que se esfuerzan. Si vos en este tiempo de pandemia, de cuarentena, te has esforzado de la misma manera que lo hacías el año pasado, por ejemplo, bueno, tu recompensa viene de Dios. Quizá el hombre nunca te alcance a recompensar en plenitud todo lo que vos estás haciendo. ¿A cuánto les ha pasado de sentir que muchas veces se esfuerzan y que nadie valora su esfuerzo?
No me levanten la mano, piensen nomás. Creo que todos en algún momento, por lo menos lo hemos pensado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como muchas veces pensamos que nadie valora el esfuerzo, decimos, bueno, la próxima vez le hago así nomás la comida. Y si queda crudo, y si queda sin sal, y si le falta aceite, que ponga lo que tiene que poner ahí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque pensamos que nadie valora el esfuerzo, entonces vamos nivelando hacia abajo. Vamos nivelando hacia abajo. Ah, nadie valora lo que hago, nadie se da cuenta. Entonces empiezo a pensar mal y digo, voy a ir hacia abajo. En realidad, insisto con esto, yo entiendo que lo primero que tengo que pensar es que lo que hago, lo hago para Dios, mi nivel de esfuerzo y de dedicación en aquello que hago no debiera menguar, debiera mantenerse. Dijimos, primero, la pereza es pecado. Segundo, la pereza es necedad. Necedad, versículo 6, Proverbios capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ve a la hormiga, no te dice Dios, fíjate en los sabios de este tiempo, mirá los que son unos crack, unos genios, vas a aprender mucho de ellos. Dice, mirá la hormiga. Vas a aprender. Sí. Mirá la hormiga. Mirá sus caminos y sé sabio. Pero le habla al perezoso, porque el perezoso no es sabio. ¿Qué es? Si no es sabio, es Eso, necio. necio. Es necio. El perezoso es alguien que no tiene sabiduría, que no sabe vivir, no sabe aprovechar el tiempo, no sabe aprovechar las oportunidades, no sabe aprovechar los recursos de los que dispone. El perezoso es alguien que le falta sabiduría, por ende vive una vida mala, una vida pésima. Una de las cosas que genera la pereza es la mentalidad de lo mágico. La pereza genera una mentalidad de lo mágico, es decir, propone soluciones mágicas a cosas que requieren esfuerzo y mucho esfuerzo. ¿Sí? Por eso es tan grave. Por eso es tan grave el tema de la pereza. ¿Por qué? Porque lo que te propone es vivir mágicamente. Ay, quiero esto, pero tenés que hacer algo. No, pero yo lo quiero. Propone una mentalidad mágica, donde no hago nada, pero espero mucho. ¿Sí? Sí, amén. Por eso es tan grave el tema de la pereza. Pensar que nosotros podemos dejar de esforzarnos y que aún así lograremos buenos resultados es el producto de que hemos abrazado la pereza. No quiero mover un dedo, pero quiero tener mucho, quiero alcanzar muchas cosas. Y no funciona así. La persona que piensa que sin mover un dedo va a lograr grandes cosas, está abrazando la pereza, o mejor dicho, se abrazó fuertemente a la pereza. Esa es una de las razones por las que es tan grave el tema de la pereza. El hecho de pensar que vamos a lograr mucho haciendo nada, sin esfuerzo, sin dedicación. Las cosas no funcionan así. Entonces nosotros tenemos que saber que hay un momento donde podemos descansar porque a lo mejor se hizo mucho, hay un momento de ocio donde simplemente es para eso, pero hay un momento donde el esfuerzo y la dedicación y el trabajo duro no son negociables. No son negociables. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte si es que queremos que los resultados que deseamos puedan alcanzarse. El problema del perezoso es que piensa que no necesita sembrar porque igualmente va a cosechar. Piensa que no necesita correr porque igual va a recibir el premio. No necesita moverse porque igualmente va a ser bendecido. La bendición de Dios está. Ahora yo tengo que ir a pelearla. La tierra prometida Dios se la entregó a Israel, a Josué y a los que estaban con él. Pero Dios no eliminó los gigantes que estaban en la tierra prometida.
Eso era tarea de Josué y de los que estaban con él. Entonces a veces pensamos que Dios es el que tiene que hacer todo el trabajo, y si Dios no lo hace, entonces Dios me falló. Dios abre la puerta, pero es mi deber ir a hacer que el picaporte gire y abrir la puerta. Y si es la puerta correcta, detrás de esa puerta yo voy a encontrar la bendición. ¿Soy claro en eso? No tenemos que confundir, porque el pensamiento mágico es parte de la conducta del perezoso. El perezoso dice, yo no tengo que hacer nada, todo lo hace Dios. Ajá. Y puede pasarse 400 años, 40 años, esperando que Dios haga todo. Y Dios sigue, yo te di la palabra, movete. Movete. Yo te hablé, yo te dije, te lo entregué, pero yo no voy a ir por vos a conquistar lo que vos tenés que conquistar. No voy a ir a eliminar a ese gigante. Vas a tener que enfrentarlo. Por eso el consejo del sabio al perezoso es, andá y mirá cómo actúa la hormiga. Andá y mirá cómo actúa la hormiga, observala y sé sabio. Entonces dijimos, la pereza es pecado. La pereza es necedad. Lo tercero que es la pereza o que representa la pereza, representa también la inmadurez. La inmadurez. Versículos 7 y 8 de Proverbios capítulo 6. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Fíjate vos lo que dice Salomón acá nuevamente. Él dice que la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor. Sin embargo, en el verano prepara, dice, su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Nunca vieron las filitas de las hormiguitas llevando los pedacitos de hoja? Sobre todo en el verano se ve mucho, ¿no? Cuando empiezan a desfilar así, vos ves, a la hormiga no se la ve porque va cubierta por el pedacito de hoja que llevan en la espalda, en la cabeza, no sé dónde. Pero vos sabés que ahí va una hormiga que está recogiendo en el tiempo de la siega su mantenimiento. En la naturaleza hay tanta sabiduría que la naturaleza misma habla por Dios y de Dios. Tenemos que prestarle atención. Ahora, una de las cuestiones que el perezoso necesita para hacer algo es ser supervisado. El perezoso necesita que alguien esté mirando para hacer algo. Si no, no hace nada. Solo trabaja y se esfuerza cuando es supervisado por alguien más. Se fue ese supervisor y dejó todo como estaba. ¿Sí? Diferente a la hormiga, que según nos dice el texto, se mueve sin la necesidad de que alguien le diga, dale, hace algo, viejo o vieja. La hormiga no necesita que alguien la supervise para que vaya y prepare en el verano su comida y guarde para el tiempo que necesita su mantenimiento. Sin capitán, el perezoso no se mueve, no trabaja, no se esfuerza y nunca logra nada, además de desperdiciar el tiempo del que dispone. Como no se mueve cuando debe hacerlo, llega la temporada difícil y no tiene con qué sustentarse. ¿Sabés cuál es el problema de muchos cristianos en este tiempo? Que en la época en que abundaba, no guardaron para el tiempo de la crisis. No se prepararon para la temporada difícil. Entonces vino esta cuarentena y lo único que hizo fue exponer la realidad de lo que había. ¿Sí? Porque en el tiempo en que hay que hacer las cosas que hay que hacer, no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, claro, se encontraron de repente 200 días guardados
Ah, ¿y ahora qué hacemos? Ahora bien, llevemos esto al plano espiritual. No solamente pensemos, como les dije, en lo estrictamente laboral. Vamos a hablar del plano espiritual. Hay gente que no sirve a Dios si no tiene supervisor. Si no tiene un capitán que esté observando, a ver qué hace. Hay personas que necesitan que alguien los esté controlando, supervisando, para moverse, aún sabiendo lo que tienen que hacer. No pueden moverse si no tienen la supervisión de alguien más. Eso es parte de la conducta del perezoso. Hay personas que todo el tiempo están esperando que el líder las motive y supervise para hacer aquello que saben que pueden y deben hacer. Caso contrario, lo desestiman. Nadie debiera recordarnos que debemos orar, pero pareciera que a veces necesitamos que haya un capitán mirándonos para que estemos obligados a orar. ¿Sí o no? Nadie debiera decirnos, lee la Biblia, pero a veces necesitamos que haya un capitán supervisándonos, porque en esa parte la pereza parece que nos abrazó y no nos quiere soltar. No podemos pensar que si vivimos de esa manera lograremos construir algo que permanezca en el tiempo. No podemos pensar. Y no lo llevemos, insisto, solamente a ciertos planos. Hablemos y pensemos de la vida en general. No podemos construir una relación sólida si nuestra vida necesita todo el tiempo ser supervisada por alguien más. No podemos edificar una iglesia seria si todo el tiempo necesitamos que el pastor o el líder, quien sea, esté supervisando diciendo, vamos, vamos, vamos. No. Miremos la hormiga. Pensemos en la hormiga. La hormiga es sabia. ¿Por qué? Porque no tiene capitán, no tiene líder, nadie la supervisa, nadie la controla, nadie le indica, ella solita va. En el verano prepara su comida y llega el tiempo de guardarse, pero tiene para mantenerse durante ese tiempo que está guardada. Sabiduría pura. Hay gente muy talentosa y muy capaz, pero que nunca va a alcanzar nada significativo en la vida, porque siempre están necesitando de alguien que les dé una palabra motivadora, dale, hacelo, vos podés, y necesitan que además lo supervisen, porque si no, no mueven un dedo. Tiempo y ocasión acontecen a todos. No se trata de cuánto talento tengo o cuánto me falta, se trata de mi motivación y mi disposición a la acción. Todo el tiempo hay personas que necesitan que los supervisen. La pregunta que yo me hacía y que quiero transmitirles nuevamente, ¿estás orando o necesitas que alguien te supervise para hacerlo? Dale, 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 vamos a orar. Bueno, voy a orar, Señor, en el nombre de Jesús, con una amargura, con un desánimo, con una falta de motivación. Señor, vos sabés que no, vengo a orar porque este me está marcando, o ella me está marcando el pulso, acá y si no oro, bueno. ¿Estás leyendo la Biblia en este tiempo o necesitas que alguien supervise esa tarea? Que ya debiera ser parte de nuestra dinámica de vida. ¿Estás leyendo los devocionales o necesitas que haya un capitán a tu lado, un gobernador, un líder supervisándote? Son preguntas que yo me hago y que quiero que pensemos juntos. A veces le ponemos mucho esfuerzo, y yo noto esto. Veo mucha gente que se dedica de una manera increíble a sus cuestiones personales y dice, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y trabaja y se rompe el lomo y le pone toda la garra y todo el entusiasmo. Ahora, cuando se trata de las cuestiones espirituales, si pueden dar lo menos posible, mejor. ¿Cuál es la falla? Que no entendieron el orden de las prioridades. Porque la Biblia dice, Mateo 6:33, busca primero el reino, primero el reino, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. No dice, busca las añadiduras primero, y después, si te queda tiempo y tenés ganas, busca el reino de Dios y su justicia.
Pero cuando invertimos los roles es porque hay inmadurez en nuestra vida. Hay que orar y dan vueltas para hacerlo. No, porque cuando ya debiera ser parte de nuestra dinámica de vida. ¿Sí? Ya hay cosas que nosotros como personas que venimos trayendo un cierto recorrido las tenemos que tener adheridas a nuestra vida. El que viene nuevo tiene que entender, tengo que orar y leer la Biblia porque esto es parte de la dinámica de la familia de la fe. ¿Sí? Amén. Cuando ya está incorporado algo en la familia, el que viene se tiene que adaptar a la familia, no es que los demás se tienen que adaptar al que llega. Entonces, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Cuando una persona llega, tiene que entender, che, esto funciona así, y lo tiene que ver porque lo ven todos, no porque lo ven uno o en dos. Lo ven todos. Lo ven todos. Es importante que entendamos esto. Hay personas que vos necesitas todo el tiempo recordarles lo que saben que tienen que hacer. Pero ¿sabés por qué no lo hacen? Porque han abrazado la pereza. Han abrazado la pereza. O se están dejando gobernar por la pereza. Entonces les cuesta orar, les cuesta leer la palabra. Y vos decís, pero eso ya tiene que ser el ABC y tiene que estar superado. Tiene que estar superado. La libertad tiene un precio que la pereza no comprende. Disciplina, esfuerzo y responsabilidad es un lenguaje que la pereza no comprende. No comprende. Y cuando yo veo que se le pone mucha más garra a las cosas cotidianas que a la vida espiritual en sí, hago mi lectura. Entonces me doy cuenta que hay principios que no se comprendieron, se invirtieron principios. Por ejemplo, el que te citaba, Mateo 6:33. Ese es un principio que nosotros lo tenemos que tener como columna vertebral en nuestra vida. Si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, Dios se va a encargar de dármelo. Entonces yo descanso en eso, camino en la seguridad de que Dios no falla, que Dios no miente, y si Dios dijo blanco, es blanco, aunque se caiga el mundo. Y si Dios dijo negro, es negro, aunque se caiga el mundo. ¿Amén? Amén. Pero lo tenemos que tener claro, definido nosotros. No podemos todo el tiempo estar empezando. Nadie va a la escuela y dice, bueno, tengo que pasar a primer año, pero quiero volver a jardín. ¿Puedo volver a jardín? Pero ya tenés pelos en la pierna, tenés bigote, tenés para ir al... No, no podés volver a jardín. Y pero quiero volver a jardín. No, no podés volver a jardín. No podés volver a jardín, porque ya lo superaste, ya es una etapa que quedó atrás. Estás en otro nivel. Sí, pero quiero volver a jardín. La verdad que mereces volver a jardín, no porque tengas la edad, sino porque veo que no, algo no está bien. ¿Sí? ¿Soy claro en eso? Sí. Necesitamos avanzar en esto. Necesitamos avanzar. No podemos estar todo el tiempo diciéndole al hermano, congréguese, por favor. No, el por favor no. El por favor no existe en la Biblia. No podemos estar todo el tiempo, dale, che, dale. No, dale nada. No querés, no querés. Tenés que saber que tiene que ser parte de tu dinámica de vida, de tu estilo de vida. Honrar al Señor con todo lo que haces. ¿Amén? Amén. Vale la pena aclarar entonces que la libertad no es ausencia de límites o restricciones, porque algunos confunden el querer ser libres con libertinaje. El libertinaje es hago lo que se me da la gana, total a mí nadie me manda. Y eso es libertinaje. La persona verdaderamente libre se hace responsable de su vida y de sus actos. ¿Sí? Eso es ser libre. Cuando me puedo hacer responsable de mi propia existencia. No necesito a alguien que supervise mi vida y me diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Ah, es cierto, ahora voy y lo hago. ¿Podés olvidarte de algo? Sí, podemos olvidarnos de algo. Pero si todo el tiempo te tienen que decir, hacer esto, te tienen que pasar la listita día tras día, hay un problema. Al perezoso le agrada el libertinaje. Hago lo que me da la gana, como el caso que les comentaba recién, me levanto a las 2 de la tarde, almuerzo, me voy por ahí, giro, vuelvo a las 5 de la mañana, me acuesto, me levanto a las 2 de la tarde de vuelta, giro, vuelvo
La verdadera libertad es la que nos hace responsables por nuestra propia vida. No hay libertad sin responsabilidad, y la responsabilidad es cosa de gente madura. La responsabilidad es cosa de gente madura. Vos, a medida que vas madurando, te vas haciendo responsable. Te vas haciendo responsable de esto y te vas haciendo responsable de aquello y de todo lo que conlleva hacerte responsable de acuerdo a la etapa que te corresponde. Si no puedes hacer esto por vos mismo, siempre vas a estar necesitando de alguien que te supervise, y que te obligue a hacerlo. La hormiga no necesita que alguien la supervise, que alguien le esté diciendo, anda a buscar alimento. La hormiga va. No necesita de nadie que le recuerde cuál es su función. Se prepara para la época o la temporada que sigue. ¿Cómo te estás preparando para la temporada que sigue después de esta? ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás reservando alimento para la temporada que sigue? ¿Estás almacenando porque sabes que de eso vas a tener que dar y compartir? Entonces dijimos, la pereza es un pecado, dijimos que la pereza es necedad, la pereza es inmadurez, y lo cuarto, la pereza nos hace avaros. Avaros. La pereza produce gente avara, produce avaricia. Inevitablemente el perezoso se torna avaro y el avaro termina siendo perezoso. Vamos a Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Bien, el alma del perezoso dice desea y nada alcanza. ¿Cómo me gustaría tal cosa? No sabés. Oh. Y lo ves y está así, ¿viste? ¿Cómo me gustaría tal cosa? Ah, ¿cómo me encantaría? Uf, no sabés lo que daría por eso. Oh, tremendo, ¿no? Si pudiera, y desea, y desea, y desea, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, dice, ¿será qué? Recompensa. Prosperada. Prosperada. Ahora fíjense que el proverbista, el escritor de Proverbios, traza un paralelismo acá. Lo que está diciendo ahí, medio semi escondido, es que el perezoso es negligente. Dice, lean de vuelta, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma, dice, de los diligentes. Traza un paralelismo ahí medio semi escondido. Cataloga, en definitiva, al perezoso de negligente. Pero ¿saben por qué el alma del perezoso desea, desea, desea y nada alcanza? Por el mismo pensamiento mágico que éste tiene. Ay, quiero comprarme una lapicera. Ah, ¿y por qué no vas y la compras? Porque me encantaría poder hacerlo. ¿Y por qué no vas y lo compras? Porque daría lo que sea. Ah, no sabés. ¿Y por qué no lo haces? Porque en el fondo es negligente. Es negligente. Proverbios 21, 25 y 26. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Bien. Busqué varias versiones para compartir. Les voy a leer por lo menos 3. Y en las 3 hay una palabra que aparece en todas. Dice la siguiente versión. El perezoso se muere de hambre porque se niega a trabajar. Todo el día se dedica a codiciar. En cambio, el justo es generoso. La siguiente versión dice, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad.
Por mucho que desee, dice la última versión, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. En las 4 versiones habla del justo. Habla del justo. Dice el justo, el justo, el justo. Las 4 versiones que leímos hablan de los justos. Ahora, justos somos todos aquellos que hemos sido justificados por la fe por medio de Jesucristo. Por lo tanto, somos llamados justos y además, como justos, somos llamados a ser generosos también, no mezquinos. El problema del perezoso es que además es mezquino, es avaro, es codicioso. ¿Sí? Amén. Amén. Ese es el problema del perezoso. El perezoso le encanta tener, pero no le encanta esforzarse para obtener lo que quiere tener. Cuando obtiene algo, porque de repente también el sol, como dijimos, sale sobre justos e injustos, cuando obtiene algo, en lugar de ser generoso, lo que hace es amarrocar para sí mismo y no suelta ni aunque lo operes el brazo. ¿Sí? Es mezquino, es egoísta, es avaro. El perezoso, dice el proverbio, muere en la ruina misma porque no comprendió el valor del esfuerzo, de la dedicación, y obviamente termina en la nada misma. Tenemos que aprender nosotros esto. Tenemos que aprender que la pereza para Dios también es una señal de avaricia. El corazón avaro es un corazón perezoso, que lo único que quiere es tener, pero no quiere esforzarse para obtenerlo, y sobre todo cuando obtiene algo no sabe dar, no sabe compartir, no sabe ser generoso. Número 5, la pereza es indolencia. La pereza es indolencia. ¿Qué es indolencia? Es una actitud de la persona indolente, que posee un carácter poco sensible a las cosas que acostumbran interesar o conmover a los demás. Es aquella persona que no se le mueve un pelo frente al dolor o la necesidad ajena. Es indolente, no le duele nada. Ve una necesidad acá y el tipo pasa por la vida como si no pasara absolutamente nada. No lo conmueve el dolor. No lo mueve el dolor o la necesidad ajena, ni siquiera la propia, por eso mucho menos le importa la necesidad ajena. ¿Sí? Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bien. El perezoso, como dijimos, no entiende de tiempo. No entiende de tiempo. Desperdicia el tiempo. Entonces, en el tiempo en que debe prepararse para tener reservas, no lo hace. No lo hace. Y es ahí donde viene la necesidad a su vida. Al perezoso le deja de importar la vida de los demás, no le interesa lo que pueda sucederle al otro, porque tampoco le interesa lo que le suceda a su propia vida. ¿Sí? No le importa si desperdicia el tiempo, no le importa si despilfarra oportunidades, mucho menos le va a importar la vida del otro. Arreglátela como pueda, te ve y te dice en medio de la necesidad. Y bueno, ¿para qué te metiste en eso? Arreglátela como pueda. Deja de importarle la vida del otro. Pierde la empatía. ¿Le suena esa palabrita tan de moda por estos días? Hay que tener empatía. Como pierde la empatía, se sumerge en la apatía. Y esa es una de las cosas que también afecta a muchos cristianos en este tiempo. Ah, no me interesa. No, no me interesa. No me preocupa. Entonces se tornan apáticos, se tornan fríos, se tornan indolentes. No les preocupa absolutamente nada porque no les preocupa su vida.
¿sí? Como no les preocupa su propia vida, tampoco les preocupa lo que le pase al otro. No les preocupa nada. Son personas indolentes. Proverbios 12:27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Fíjense lo que dice el proverbio, ¿no? El indolente ni aún asará lo que ha cazado. ¿Sí? O sea, tiene todo para hacer una buena comida, para pasar la bomba, pero ni siquiera eso lo motiva. Tengo para comerme una buena comida, pero no tengo ganas de ponerme ahora a hacer esto. Y lo tiene ahí. El perezoso ni siquiera carga con su propio peso. Termina haciendo carga a otros que están a su alrededor. No se preocupa por lo suyo, menos por lo de otros. Come lo que otros han preparado sin colaborar en alguna manera. Alguien trabajó duro para hacer eso y él se sienta, come. Estoy poniendo un ejemplo, no quiero que pensemos estrictamente en la comida. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo de aquel que es carga, que no valora el esfuerzo del otro, porque tampoco valora el esfuerzo en su propia vida. Estoy hablando de eso. ¿Sí? Es un ejemplo que, de acuerdo a la palabra, voy tomando. Pero eso llévenlo a otros planos. El tema central es que el perezoso no contribuye, no entiende lo que es el esfuerzo. Entonces come lo que otros han preparado sin colaborar en alguna manera. Lo mismo pasa con el perezoso espiritual. Ni siquiera come lo que otros han preparado. Porque no valora el esfuerzo que hay detrás de la preparación de esa comida. Esto es importante, yo quiero focalizarlo también en el punto de vista espiritual. ¿Cuánto luchamos con la pereza espiritual? ¿Cuánto valoramos el alimento espiritual que tenemos? ¿Por qué? Porque como les decía recién, esta temporada va a terminar. Y la temporada siguiente va a ser sustentada de acuerdo a cuánto hayamos guardado de la comida, como la hormiga, de cuánto hayamos guardado para esa temporada que sigue. Esta temporada va a terminar, más o menos tiempo, pero va a terminar. Lo que a mí me tiene que importar y a cada uno de nosotros nos tiene que importar y nos tiene que llevar a pensar es cuánto estoy reservando de esa comida que Dios me está dando para la temporada que sigue, para la temporada que viene. Amén. Amén. Punto número 6. La pereza es procrastinación. Ahora vamos a ver qué significa esa ensalada. La pereza es procrastinación. ¿Qué es procrastinación? Es la dilación, es la dilatación al momento de tomar decisiones. Es vivir dejando para mañana lo que puedo y tengo que hacer hoy. Todos en algún momento hemos dicho, bueno, mañana empiezo, mañana lo hago, mañana. Y muchas veces ese mañana nunca llegó. El tiempo es el primer recurso del que disponemos. Si nosotros no aprendemos a administrar el tiempo, entonces no estaremos capacitados ni habilitados para administrar nada más. Porque el tiempo que perdés o que perdemos es un tiempo que no volvemos a recuperar. Por eso es importante que nosotros entendamos este paréntesis, entre comillas, que se abrió durante este tiempo de crisis, durante esta cuarentena. Si nosotros no lo aprovechamos a crecer en algo, a crecer en la relación con Dios, a crecer en lo espiritual, a aprender alguna cosa nueva, a desarrollar algo, no sé, lo que sea, entonces para nosotros va a terminar este tiempo y nos va a quedar esa sensación de tiempo perdido. Fue como que lo atravesamos, pero en el medio no hubo nada.
Entonces yo quiero animarlos a esto, alentarlos a que aprovechemos. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esta cuarentena, este encierro, pero si dura un mes más, 15 días más, bueno, hagamos que esos 15 días tengan sentido, ¿sí? En algo tenemos que avanzar en algo, una meta que se pueda cumplir durante este tiempo, algo tiene que sacar o tenemos que sacar de provecho una vez que esto termine. Sería un gran despropósito haber atravesado 6 meses, 7 meses, 20 meses, lo que dure la cuarentena eterna esta, y no haber aprendido algo, no haber rescatado algo, no haber crecido en algún área de nuestra vida. ¿Sí? Porque para eso Dios nos da el tiempo. Si no podemos administrar el tiempo, no estamos listos para administrar absolutamente nada más. El tiempo es lo primero que Dios nos da. El problema del perezoso es que vive postergando todo el tiempo las actividades que son su responsabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Finalmente nunca las hace. Finalmente nunca las desarrolla. Siempre espera las condiciones ideales. Siempre vive excusándose, no, lo que pasa es que llueve, lo que pasa es que hay sol, lo que pasa es que hay humedad, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que esto, y lo que pasa es que pasa la vida, y cuando quiere acordar tiene, la vida se le acortó y se dio cuenta que no avanzó, no se desarrolló. Y todo el potencial que Dios había puesto, encapsulado en su vida, está ahí, absorbido y no manifestado. Entonces, Proverbios 26:13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Les leo otras versiones para que entendamos mejor lo que está diciendo acá el proverbista. El perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. El perezoso, dice otra versión, dice, no puedo ir a trabajar ahora porque afuera hay un león y puede matarme. Y otra versión dice, el perezoso para no trabajar pone excusas. Dice, hay un león allá afuera que anda suelto. Es fantástico. Viste que las escrituras, la Biblia es descarnada porque te describe a las personas como son. No anda con firuletito y te dice, bueno, el perezoso no es tan perezoso, es una persona que piensa diferente. No, te lo dice, pone excusas y te pone las excusas más insólitas. Hay un león afuera y por eso no quiero salir a la calle, a ver si me devora. Aun cuando lo obligues o se lo presione para que tome acciones consecuentes, el perezoso encontrará siempre una excusa o un pretexto para no hacer aquello que se le ha pedido. Hay un león afuera. Va a haber miles y miles de leones por todos lados y por todas partes, y esos leones serán la excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Llevémoslo al plano espiritual. ¿Cuántos leones a veces utilizamos como excusas para no hacer lo que tenemos que hacer? Personas que, por ejemplo, dicen todo el tiempo hace mucho frío, hace mucho calor, hay mucha humedad, se me para el pelo así, se me baja el pelo así, no tengo tiempo, me sobra tiempo, no voy a tener suficiente tiempo para hacerlo y terminarlo, entonces no lo empiezo mejor. ¿Han escuchado alguna de esas frases? Mejor no lo empiezo, porque después no voy a tener tiempo para terminarlo, entonces no vale la pena dejarlo a mitad de camino. Pensé que otra persona lo haría. Pensé que alguien más lo iba a hacer. Otra excusa, otro león. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Otro. No tengo suficiente dinero. ¿Se va entendiendo? Leones, vemos leones por todos lados. No, porque
Hay un león ahí afuera, entonces no voy a lavar los platos. Hay un león ahí afuera, entonces por las dudas no hago esto. Todo el tiempo el ser humano está buscando una excusa para no hacer lo que puede hacer y debe hacer. Y esa excusa se convierte en el impedimento para no alcanzar aquello que podemos alcanzar. Ahora, en el perezoso esto es fundamental, es trágico. Ahora, ¿cómo vencemos la pereza? ¿Y cómo dejamos de estar, obviamente, en pecado? En primer lugar, tengo que reconocer que no es algo menor. Si yo lo trivializo, lo hago cómico, el perezoso, entonces muy probablemente nunca logre entender que primero es un pecado. Y es serio delante de Dios. Por lo tanto, debo ocuparme seriamente de ella para quitarla de mi vida. Tengo que reconocer primero que es un pecado. Si no, no puedo tratar con la pereza. En segundo lugar, tengo que valorar el trabajo y el esfuerzo como virtudes y no como cargas pesadas e imposibles de llevar. Erróneamente, hay quienes ven el trabajo como una consecuencia de la caída en pecado allá en el Edén. Por eso algunos están esperando llegar al cielo para matarlo a Adán. Mira lo que hiciste, desgraciado. Ahora, en realidad, el trabajo es una asignación de Dios al hombre antes de la caída. Y Dios lo consideró como bueno, según nos cuenta el libro de Génesis. ¿Sí? Amén. En tercer lugar, si yo tengo esa debilidad de carácter, tengo que buscar relacionarme profundamente con personas que me ayuden a salir y a abandonar ese estado de postergación. Si yo me junto con un igual, no voy a crecer. Eso es un principio básico. Si vos te juntás con alguien que está a tu mismo nivel, no esperes crecer. Si vos te juntás con alguien que está por debajo, difícilmente puedas crecer vos. Es el otro que puede llegar a crecer, pero vos no vas a crecer. Vos tenés que juntarte, si querés crecer, con personas que están más arriba que vos, o que han alcanzado lo que vos deseas alcanzar. Esto es un principio fundamental. A mí no me puede hablar de fe una persona que nunca emprendió nada en su vida, por ejemplo. Nadie puede venir a decirte algo en lo que vos ves que esa persona no se desarrolló. Si querés crecer, tenés que saber que tenés que relacionarte profundamente con personas que te ayuden a salir de ese estado y que te inspiren a ser mejor. Hebreos capítulo 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien. El escritor de Hebreos está diciendo, deseamos que cada uno, te lo voy a leer en otra versión, dice, deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, dice. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Uno de los peligros de caer en la pereza es que nos perdamos todas las promesas que Dios nos ha hecho. Ese es uno de los riesgos más grandes de la pereza. Podemos perdernos todas aquellas promesas que Dios haya realizado en nuestra vida. Por eso el escritor dice, mantengan el entusiasmo, vamos, no se desanimen, no se dejen abatir por las situaciones, mantengan el mismo entusiasmo. Mantengan el entusiasmo. La palabra entusiasmo significa estar lleno de Dios. Los griegos decían y sostenían
Que una persona entusiasmada era una persona llena de Dios, una persona que tenía un Dios dentro. Y nosotros tenemos un Dios dentro, no un Dios con minúscula o un Dios cualquiera, tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro nuestro. Por lo tanto, debemos ser las personas más animadas y más entusiasmadas. Amén. Amén. Tenemos que ser las personas más entusiasmadas, las personas más optimistas, las personas más llenas de fe, las personas que más ánimo infundan. Imagínate si yo vengo y digo, hermano, está todo podrido el país, se están yendo todo a Uruguay. ¿Qué piensa hacer usted, hermano? Amén. Gloria a Dios, oramos acá y bueno, que el Señor lo ayude. Un bajón sería, me faltaría darles la pistola nomás. Pero nosotros tenemos a ese Dios dentro nuestro, tenemos que ser personas entusiasmadas, llenas de fe, llenas de motivación. La motivación del cielo tiene que estar dentro nuestro. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Bien. En lo que requiere diligencia, dice no que, Perezoso. no perezosos. En lo que requiere diligencia, ¿qué requiere diligencia? Revisar mi vida delante de Dios. Atender cómo estoy invirtiendo mi tiempo, atender cómo estoy invirtiendo mi vida, atender si estoy creciendo o no. Eso requiere diligencia. No tengo que postergarlo para mañana. Bueno, mañana empiezo. No. Oh, Señor, ¿cómo está mi vida delante tuyo? ¿Cómo está mi corazón delante tuyo? ¿Qué tipo de relación estoy desarrollando? ¿He crecido o no he crecido? ¿He madurado en algún área en este tiempo? ¿O todavía me mantengo ahí? En lo que requiere realmente diligencia, no perezosos, dice. Otra versión dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Amén. Amén. En el servicio a Dios vamos con todo porque vamos juntos. En la tarea que Dios nos ha encomendado, vamos juntos. En las cosas que Dios nos ha pedido, vamos juntos, no van solos, ninguno de ustedes va solo. Vamos juntos como cuerpo, como iglesia. En lo que requiere diligencia, atendiendo a lo que Dios nos ha pedido, no perezosos, orando, buscando al Señor, leyendo su palabra, participando de los encuentros, porque eso nos nutre, nos fortalece como cuerpo y nos prepara para la temporada que viene. La hormiga no trabaja sola, siempre hay un grupo de hormiguitas que van juntas. Habla de la hormiga el texto, pero en realidad es un cuerpo de hormigas que vos vas a ver que va una tras otra, guardando el alimento, llevando el alimento. Nosotros tenemos que aprender de esa hormiguita que vemos, a trabajar juntos, a movernos en la misma dirección, llevando, reservando los alimentos espirituales que Dios nos ha dado, porque la temporada que viene va a requerir que tengamos reservas. Amén. Amén. No desperdiciemos el alimento espiritual sólido, como dice la Biblia, que Dios nos está dando en este tiempo. Necesitamos reservar, prepararnos, comer lo que Dios nos está dando, pero también saber que de eso nos va a servir para lo que viene. Amén. Las buenas intenciones no sirven ni alcanzan para construir una vida que honre a Dios. Las buenas intenciones no sirven ni alcanzan para construir una vida que honre a Dios. La pereza es solamente buenos deseos, pero no sirve para construir una vida que honre a Dios. Es un pecado que puede arruinar y destruir nuestra vida y no nos permite alcanzar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Seamos sabios. Cada vez que nos sintamos tentados a dejarnos dominar y gobernar por la pereza, hagamos el ejercicio, agachemos la cabeza y miremos si hay alguna hormiguita por ahí. Mírala, y te vas a acordar de este pasaje. Mira la hormiga, perezoso, considera tus caminos y sé sabio. La hormiga es sabia.
Amén. Amén.